Eh, Vamos a honrar la palabra de Dios y vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 8. Y Jesús, si me ayudas, por favor. Hoy vamos a ver 2 puntos, y es somos generosos y somos uno. Los que vienen los miércoles, esta historia les va a sonar conocida, no den respuestas, no den spoiler, dejemos que los demás se echen de cabeza, ¿va? Pero vamos a profundizar un poquito todavía más. Entonces, Marcos 8, vamos a leer del 1 al 10 y luego vamos a leer del 14 al 21. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Dile al que está a tu lado, tengo compasión de la gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, ¿cuántos? 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado, ¿cuántas? 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Nos saltamos al 14. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, y estos son los versículos, este versículo les voy a pedir que lo lean, el 17, 18 y 19, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Ahora todos juntos, les dijo, todos otra vez a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿cómo aún no entendéis? Señor, te damos muchas gracias, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes algo para nosotros hoy. Queremos tener nuestro espíritu, Señor, dispuesto, nuestro corazón sensible. Danos, Señor, ese oído, Señor, para oír tu palabra, para escuchar tu voz. Sé tú, Señor, usando mi vida, hablando a través de mí, Señor. No yo en mi carne, sino sea tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres forjar este día, lo que tú quieres edificar en cultura, en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y puede tomar su lugar. Y vamos a leer primero las definiciones, porque en esta historia nos vamos a revolver un poquito. Vamos a estar hablando de somos generosos y luego de somos uno. Entonces necesito que vaya conmigo, ¿ok? Así que no se puede dormir. Somos generosos, si me ponen la definición, si la tienen. Aquí es donde usted chifla, los de multimedia. Ahí está. Dar está en nuestro ADN.
sembramos lo que Dios nos ha dado para cumplir la visión. Dar está en nuestro ADN. Y ahora somos uno. Si la tienen, dice, creemos en un destino grande que yace en el poder del acuerdo. ¿En qué yace? En el poder del acuerdo. Ok, empecemos. Empieza este capítulo diciendo, déjenme, me pongo ahí. Igual y si me lo pueden me lo ponen en pantalla, el versículo 1, porque vamos a estar trabajando con la Biblia. Versículo 1, dice, en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Empieza el versículo 1 poniéndonos contexto de la situación y te dice, hay una gran multitud y esta es la situación, no tienen que comer. Este contexto nos lo da a todos nosotros como lector, porque nosotros no estamos ahí. Nosotros necesitamos, antes de entrar en historia, entrar en el contexto. Entonces te dice, había una gran multitud y no tenían que comer. Pero en el versículo dice, en aquellos días, ¿cómo había una gran multitud? El cómo te está poniendo en contexto y te dice, ¿sabes qué? Como está pasando esta situación, entonces Jesús tiene que hacer esto. Como está pasando este problema, entonces Jesús tiene que responder así. Pero ese es el contexto que nos da a ti y a mí como lector. Este contexto no lo necesitan los discípulos. ¿Por qué? Porque están ahí. Exacto. Ellos deberían de saber que hay una multitud. No es como que una multitud se pueda esconder. Ellos saben que hay una multitud. Ellos saben cuál es el problema. Y entonces Jesús aún así los llama. Y entonces vámonos al versículo 2. Y le dice, tengo compasión de la gente. Si Jesús está diciendo cuál es el problema que está esperando de los discípulos, la solución, ¿nada más Dan está participando o qué? Entonces, les presenta el problema que ya saben los discípulos. Están viendo una multitud que tiene hambre. Y entonces, tú imagínate esta escena. Está Jesús y están sus discípulos. Y les dice, tengo compasión de la gente. Y los discípulos se quedan. ¿Sí? Ajá. Porque ya hace 3 días que no come. Y los discípulos se quedan en blanco. Y entonces Jesús tiene que ser todavía más claro. Y le dice, no tienen que comer. Y los discípulos se quedan en blanco. Vamos al versículo 3. Y si los enviare a sus casas, se desmayarán en el camino. Es obvio que si tienen 3 días sin comer, pueden desmayarse. Pero Jesús tiene que ser demasiado claro. Tengo compasión y esperando una respuesta. Y los discípulos en blanco. Tienen 3 días conmigo. Y los discípulos en blanco. No han comido. Y los discípulos en blanco. Se van a desmayar. Y los discípulos en blanco. Vienen de lejos. Y los discípulos entonces, el versículo 4, respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Si Jesús les está presentando el problema, ¿qué espera de respuesta de los discípulos? La solución, es decir, ¿qué hacer? ¿Cómo por qué los discípulos preguntan quién lo puede hacer? ¿Qué tiene que ver el quién con el qué? Nada. Está siendo Jesús demasiado claro en la situación que ellos ya sabían. Ellos no necesitan el versículo 1, ellos ya saben cuál es el contexto de la situación. Pero Jesús tiene que ser muy, muy claro. Y aun cuando es demasiado claro, los discípulos contestan algo que nada que ver. Jesús les está preguntando, ¿qué podemos hacer? Y los discípulos dicen, ¿quién podrá hacerlo? Parece que son 2 conversaciones totalmente distintas. Y yo veo la escena y digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Te están preguntando, ¿qué hay que hacer? Y tú preguntas, ¿quién lo puede hacer? Y se lo preguntas a Jesús. Es la alimentación de los. ¿Ya había pasado la alimentación de los?
¿Por qué preguntan quién lo puede hacer? Les está diciendo qué podemos hacer y ellos salen con ¿quién puede hacerlo? Y entonces dice que el ser uno yace en el poder ¿de qué? Del acuerdo. Estaba leyendo que la palabra acuerdo y una de sus muchas variaciones en el griego, viene incluso, se desarrollan las palabras sinfonía y armonía. El punto con el acuerdo es que aunque haya diferentes voces, puedan sonar a una sola voz. Te pregunto, ¿esta escena suena a una sola voz? No. Les está preguntando ¿qué? Y ellos responden ¿quién? Son totalmente conversaciones y voces diferentes. Unidad no significa uniformidad. Cuando hablamos de unidad no queremos decir que todos tienen que ser igual al pastor, que todos tienen que ser igual a Dana, que todos tienen que ser igual a Gaby. No. ¿No, Gaby? No. Unidad no es uniformidad. Somos diversos, somos diferentes, pero aún así podemos ser uno. Los discípulos mismos eran totalmente diferentes, pero Jesús está tratando de que sean uno. Y este es el asunto con la armonía. La armonía obviamente es un término musical y el punto es que tú puedas entender que hay diferentes notas y aún así puede sonar en armonía. En resumen, puede sonar bien. Jesús, ¿me ayudas a darme una armonía? Usted escuche. ¿Le suena bien? Jesús, ¿cuántas notas estás tocando más o menos? 16 por tiempo. Esas 16 notas son totalmente diferentes. Pero cuando se le añade esta melodía, esto que los une, puede sonar en armonía, puede sonar bien. Pero así también puede haber notas diferentes que pueden sonar totalmente mal. Dame un ejemplo, Jesús. ¿A usted le gustaría adorar así? Vientos, Jesús. Cuando usted, por ejemplo, el grupo de alabanza está echándole todas las ganas, si usted está fuera de tiempo con sus aplausos, eso no suena en armonía, hermano. La baterista dice amén. Somos diferentes, pero aún siendo diferentes podemos estar en armonía, podemos llegar a un acuerdo. Y entonces, este es el asunto, que Jesús está en esta situación esperando que sus discípulos y él sean uno. Es muy claro con la situación, los discípulos no entienden, los discípulos dan otra respuesta. Pero yo leo la historia y digo, es que es tan obvio. Tienen hambre. Si alguien tiene hambre, ¿qué haces? Le das de comer. El versículo 2 empieza diciendo que Jesús les dijo, tengo compasión de la gente. En pocas palabras, Jesús les está compartiendo cuál es su sentir. Jesús me dice, tengo compasión de la gente, y yo ya sé cuál es el sentir. Y yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque puedo estar en unidad con Él. Este es el asunto con la unidad, que cuando tú eres uno con Cristo, cuando tú eres incluso uno con tu esposo, tú ya sabes, tú te puedes anticipar porque conoces tan bien a la persona que sabes cuál es el sentir. Jesús, no necesito que me digas que se van a desmayar, no necesito que me des contexto, estoy aquí, sé cuál es tu sentir, sé que tú precisamente tendrías compasión de la gente. Déjame decirte que ya hice este plan, ¿sabes qué? Fui y le robé el lonche a otro niño, pero ya tenemos pan, ya tenemos peces, pero podemos hacer algo. Pero no, los discípulos están perdidos, así como tú y yo muchas veces. El ser uno, la unidad, se ve en que incluso yo pueda responder
¿cómo respondería mi Padre? Jesús les está diciendo, tengo compasión de la gente. Este es mi sentir. Los discípulos debieron de responder como Él respondería. Conozco también a Jesús. Jesús no sería indiferente ante esto. Ya viví una situación así, había 5,000. Jesús no se quedó indiferente, Jesús les dio de comer. Ya sé cuál es el sentir de mi Padre. La unidad se ve en eso, en que incluso podamos anticipar nuestra respuesta desde antes de que Él me exprese su sentir. Que nosotros podamos responder de acuerdo a cómo Él respondería. Porque somos una misma voz. Estamos en acuerdo. Nos sujetamos a la voluntad del Padre. Podemos estar de acuerdo. Dile al que está a tu lado, podemos estar de acuerdo. Ponme el versículo 4. Vamos al siguiente punto. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Del versículo 1 al 3, ¿tú sabías que había pan? No, hasta el versículo 4. ¿Y quiénes son los que dan la respuesta? ¿No? Muchas veces en nuestras preguntas está la respuesta. ¿No? Ejemplo, es como cuando tú eras niño y le decías a tu mamá, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. Tú sabías que en tu pregunta ya tenías la sentencia y la respuesta. Es como cuando tu hijo, ves que tu mamá anda con muchas cosas, limpiando la casa, lavando, atendiendo, haciendo la comida, y entonces tú dices, ¿necesitas algo? La estás viendo apurada, la estás viendo en la situación, y en tu misma pregunta está tú. Voy a contar una de Gaby. ¿Quieren que cuente una de Gaby? Gaby, ¿para qué te sientas aquí? Una vez la pastora, eso ya se las ha platicado a algunos, se bajó de su camioneta, ya estaba estacionada, y entonces se cayó. Y entonces la pastora está ahí tirada en el suelo y Gaby se acerca y le dice, ¿estás bien? Y la pastora dice, sí, hija, sí. Ah, bueno. Y se fue Gaby. En la misma pregunta está la respuesta. Y así somos con Dios. Dios, ¿será que a ti te guste que falte el domingo? Y Dios se queda así como, eso no suena a una misma voz. Pastor, le quiero pedir consejo, pero ya tomé la decisión. Pues ya, ¿para qué te pides consejo? En nuestras mismas preguntas está la respuesta. Yo me quiero imaginar esta escena y está Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces los discípulos, ¿quién podrá saciar de pan? Y entonces Jesús hace como que, ¿de pan? Y no, todavía en el siguiente versículo le dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿Sí va entendiendo, iglesia? ¿Cómo es que así nos vemos nosotros? Entonces vemos esta escena como los discípulos se están echando de cabeza. Están diciendo lo que tienen. Porque este es el asunto. Aunque tú digas que no tienes para dar, tú sabes lo que tienes para dar. Ellos están echando de cabeza frente a Jesús. ¿Quién podrá saciar de pan? Ellos sabían lo que tenían para dar, sabían que tenían pan. Y por más que Jesús es claro una y otra vez,
Ellos preguntan, ¿quién? Pero en su misma pregunta está la respuesta. Ellos saben lo que tienen para dar. Y así somos nosotros. Sabemos cada uno lo que tenemos para dar. No nos querramos hacer de la vista gorda. No querramos ocultarlo. No, sabemos lo que tenemos para dar. ¿Nos vamos más personal? Es como cuando tu hijo te dice, papá, llévanos al parque. Y tú dices, hijo, no tengo tiempo. Y entonces pasan las horas y tu hijo te ve viendo la tele. ¿Qué crees que se pregunta el hijo? No, que no tenías. Porque tú sabes lo que tienes y te niegas a darlo. Y entonces el hijo puede decir, sí tiene tiempo para ver la televisión, no tiene tiempo para estar conmigo. Todos sabemos lo que tenemos para dar. Estás en la escuela y entonces tú sabes que al día siguiente hay examen, tú sabes que tendrías que estudiar y entonces tú dices, estoy cansado, no tengo fuerzas. Y entonces al día siguiente, la maestra bien podría decir, pues yo te vi muy tarde conectado en redes sociales. No te vi muy cansado para ese asunto. Porque tú sabes que sí tienes fuerzas para unas cosas, pero no para otras. Tú sabes lo que tienes para dar. En iglesia, es miércoles. Son las 8:10 y tú dices, Señor, te lo prometo, intenté llegar, no tengo tiempo. Y entonces Dios puede decir, no manches, son las 8:10. Puedes llegar en 10 minutos. Tal vez te pierdes el tiempo de alabanza, pero no te vas a perder la palabra. Sí tienes tiempo. Todos sabemos que tenemos algo para dar. Todos tenemos algo para dar. Dile al que está a tu lado, todos tenemos algo para dar. Y todos sabemos que tenemos para dar. Si tú eres uno con Dios, tú estás consciente de que no lo puedes engañar. Si tú eres uno con Dios, si estás anotando, anota esto. Si tú eres uno con Dios, tú estás consciente que no lo puedes engañar en aquello que dices que no tienes y en realidad sí tienes. Si tú dices, pastor, de verdad, Cristo y yo, mire, somos uno. Somos uña y mugre, Él es la uña. De verdad, pastor, uno y yo, el Cristo. Pero tú le dices, pastor, es que no tengo tiempo. Entonces yo me imagino a Cristo, a Dios viéndote así como debió de ver a sus discípulos en esta escena. Si tú eres uno con Dios, tú estás consciente de que no lo puedes engañar. Nos puedes engañar a todos aquí, pero a Dios no. No lo puedes engañar con aquello que dices que no tienes y sí tienes. No tengo tiempo y Dios dice, sí tienes tiempo. No tengo fuerzas y Dios dice, sí tienes fuerzas. Todos tenemos algo para dar. Si somos uno con Cristo, no lo podemos engañar, estamos conscientes de ello. Versículo 6, si me lo pueden proyectar, vamos a saltarnos el 5 y ahorita regresamos. Dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. La palabra recostar viene del griego anaklino. Cuando yo volví a leer esta historia, me hizo ruido la palabra recostar. Y entonces empecé a averiguar. Y no es como tú te imaginas que todos los 4,000 literalmente se acostaron así boca arriba. No.
Decía que la palabra recostar era que tú pudieras adoptar la posición correcta para recibir el alimento. Entonces dice Jesús: tengo compasión de la gente. Y entonces los mandó a recostarse. Incluso antes había mesas que eran no como las de ahorita, eran más bajas. Entonces la gente lo que hacía para poder comer era como inclinar su cuerpo y recostarse. Pero era adoptar la posición de descanso para recibir el alimento. Porque así como hay una posición correcta para dar, también tienes que tener la posición correcta para recibir. Y entonces Jesús se asegura de antes de darle que estén en la posición correcta. Y les dice: recuéstense sobre la tierra. Solo para que entiendas una cosa, que estás en una posición de descanso. Solo para que entiendas una cosa, que lo que estás a punto de tener es mi generosidad, no es tu esfuerzo. Que lo que estás a punto de tener se basa en que yo, tu Dios, soy generoso contigo. No es porque tan chulo estás, no es porque tanto esfuerzo le echas, no es porque tantas ganas, no. Lo que estás a punto de recibir se basa en quién soy yo, y yo, tu Dios, soy generoso para contigo. Así que ponte en la posición correcta. Y ahora sí, ponte listo para recibir el alimento. Yo pensé que usted se iba a alegrar más. Alegrar más de saber que mi Dios se asegura de ponerme en una posición de descanso, para que yo entienda que es su provisión, es su sustento, es su gracia, es su generosidad, es su amor, es su bondad. No son mis fuerzas, no es que tanto hago, no es que tanto me esfuerzo. No, lo que recibo y lo que estoy a punto de recibir hoy se basa en quién es Él, y mi Dios es generoso. Asegúrate de estar en la posición correcta para recibir. Por eso hay tiempos en los que Dios te mete a descansos. Por eso hay tiempos incluso en los que experimentamos escasez. Te voy a poner en una posición de descanso. Y nuestra primera reacción puede ser angustiarnos, puede ser quebrarnos, puede ser dolernos. Pero tú que hoy sabes esto, la próxima vez que entres en una temporada de descanso, tú alégrate. Te está poniendo en la posición correcta para que recibas su provisión, su generosidad. Él no se va a detener en ser generoso, Él es Dios generoso. Y en su amor te va a dar. Y entonces, si Dios es generoso y yo soy uno con Dios, ¿yo qué tendría que ser? ¿Yo qué tendría que ser? Porque somos una misma voz en acuerdo. 2 de Corintios 9:7. Lo puede leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora, 2 de Corintios 9:7. Ahí está. 1, 2, 3. ¿Qué está primero, el dar o el proponer? ¿Qué está primero, el dar o el proponer? ¿El dar? De cada uno. ¿Qué está primero? Proponer. Dice de cada uno como propuso. Cuando hablamos de generosidad, incluso tal vez al inicio de la prédica que dijiste, ya me van a predicar de dar. Vamos a romper esa idea. De cada uno
como propuso. La generosidad no empieza en la acción de dar, empieza en lo que propones en tu corazón. La acción es resultado de la posición de cada uno como propuso. Si tu posición es la correcta de proponer, tu acción en automático va a ser la de dar, de cada uno como propuso. Entonces, generosidad empieza en el corazón dispuesto, no como tal en la acción de dar. La acción es resultado de la posición del corazón. Si tu corazón es el correcto de disponerse, de proponerse, ¿tu acción cuál va a ser? Dar. Pero la generosidad empezó mucho antes, en lo que yo propuse. Dios ama la disposición, no solo la acción. Tu generosidad no empieza cuando das la ofrenda. Tu generosidad empieza desde antes de darla, en lo que propones en tu corazón. Dios no necesita tu dinero. Definitivamente no necesita tu dinero. Él no se enriquece con tu dinero. Él lo que quiere es tu amor. Pero si nosotros la amamos, el amor siempre encuentra placer en el dar. Es así en las relaciones de padres e hijos, de esposos. Amas a la persona y por ese amor tienes hasta placer en dar. Por eso incluso nos emociona el dar regalos. Nos emociona ver qué cara va a poner la otra persona cuando abra tu regalo, porque el amor encuentra placer en el dar. Entonces, cuando tú traigas tu ofrenda, tu generosidad va a empezar mucho antes, lo que propones. Alguien puede dar mucho, pero con poco interés, por presión. Alguien puede dar poco, pero con amor, con sinceridad. ¿Quién está siendo generoso? ¿El que dio mucho o el que dio poco? Porque generosidad no tiene que ver con cantidad, es lo que propones en tu corazón. Y ahora regresemos al versículo 5. Vamos a acercarnos al cierre de esto. Él le preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: ¿cuántos panes tenían? Los de los miércoles, ¿cuántos panes tenían? Versículo 14. Habiendo olvidado de traer pan, no tenían sino un pan consigo en la barca. Empieza diciendo: habían olvidado de traer pan. ¿Qué pan? El que se multiplicó, las 7 canastas. Si se habían olvidado de traer ese pan, ¿mágicamente apareció un pan en la barca? Es Jesús en toda esta historia tratando de ser uno con sus discípulos. Ellos no entienden, ellos dan otras respuestas y entonces le dice Jesús: una vez más, vamos a ver si sí. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús, ¿qué está esperando de ellos? Una respuesta honesta, la verdad. Y entonces yo me imagino a los discípulos de: ¿cuántos? No, pues 17, 6, 7. Bueno, 7. ¿7 panes? Tenemos 7 panes. Y yo me imagino a Jesús: estoy tratando de incitar tu generosidad. Estoy tratando de ver si tú y yo podemos ser una sola voz. Dime que me puedes hablar con la verdad. Dime que si yo te pregunto qué tienes, me vas a decir lo que realmente tienes. Estoy tratando de ser uno contigo.
Dime que me puedes dar la respuesta correcta. Y los discípulos dicen, 7 panes. Generosos de más, ¿verdad? Y entonces, nosotros vemos la historia. La alimentación de los 5,000, ¿cuántos panes habían? 5. ¿Cuántas canastas salieron de la alimentación de los 5,000 con esos 5 panes? Ok, la alimentación de los 4,000, ¿cuántos panes eran? En ese momento que estás orando por los panes, 7. ¿Cuántas canastas salieron? Dios, ayúdame con esta iglesia. ¿No suena ilógico? Tenían 5 panes en la primera y salieron 12 canastas. En la segunda tienen 7 panes y salen 7 canastas. En la primera tenían menos panes y salieron más canastas. Y en la segunda tienen más panes y salen menos canastas. ¿No? Este es el punto. ¿Por qué salieron menos canastas si tenían más panes? Porque no dieron todo. El avaro cree que retiene en favor de sí mismo, pero en realidad se retiene la bendición a sí mismo. Ellos están diciendo, tenemos 7 panes, nada más. Y entonces Jesús estoy incitando tu generosidad para que entonces puedas ver la provisión en abundancia y mi generosidad. ¿Pero quieres darme 7? Está bien, dame 7. Y entonces vemos en estos pasajes, el siguiente, el 15. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿El que sigue? Y discutían. ¿Por qué? Es porque no trajimos pan. Lo que tú dejes, dice la Biblia, que Jesús tomó los 7 panes. Y por esos 7 panes los bendijo y los multiplicó. El 8º pan, se están peleando por el 8º pan, un pan para 12. Y entonces es esta parte que tú entiendas que lo que retengas va a quedar fuera de la bendición de Dios. Salieron menos canastas porque retuvieron. La vez pasada salieron 12 canastas, una para cada discípulo. Esta vez salen 7 canastas, se les olvidan las canastas y se están peleando por un pan. Aquello que retengas se quedará fuera de la bendición de Dios. No esperes que Dios sea generoso con aquello que no le entregas. Si tú estás apuntando, apunta eso. No esperes que Dios sea generoso con aquello que no le entregas. Porque Dios debería de ser generoso con tu familia si tú no le entregas tu familia. Porque Dios debería de ser generoso con tu trabajo si tu trabajo es la excusa que pones para no venir. Porque Dios debería de ser generoso en tu alacena si tú no eres capaz de dar. Porque Dios debería de ser generoso en multiplicarte las fuerzas y las que Él te da no la inviertes en el reino. ¿Por qué debería de ser generoso con aquello que no le entregas? Están peleándose por un pan cuando tenían incluso 7 canastas. Porque lo que dejaron fuera de la bendición de Dios, lo retuvieron y se quedó sin la bendición. Y es lo mismo, lo que retengamos, todo lo que retengas, tu tiempo, tus fuerzas, tu dinero, tus bienes, todo lo que retengas, tus dones, tus talentos, todo lo que retengas se va a quedar fuera de la bendición de Dios. Y entonces luego estamos como los discípulos discutiendo por un pan y ¿por qué Dios no me bendice?
porque no lo entregas. Así de sencillo. Y entonces en el versículo 15 y 16, Jesús les está enseñando todavía otra enseñanza. Les dice, ¿sabes qué? Guárdense de la levadura. Ellos escuchan la levadura y en automático su mente natural, carnal, lo relaciona con el pan que tienen. Y dice, es porque no trajimos pan. Y entonces se empiezan a pelear, los 12 por un pan. Y yo digo, pues que no tenían 7 canastas. ¿Por qué pelearse por un pan? ¿Que no tienen a Jesús ahí que pueda multiplicar ese pan y hacerlo 12 panes? ¿Por qué se pelean? Porque cuando no ves las cosas desde la generosidad de Dios, vas a interpretar todas tus situaciones desde lo que te falta. Cuando no ves la generosidad de Dios, vas a interpretar todas tus situaciones, toda circunstancia, desde lo que te hace falta. Habían visto la provisión de Dios, no una, varias veces. Habían visto cómo tenían 7 canastas. Habían visto cómo tenían pan. Tienen a Jesús, que fue el que lo multiplicó, y se están peleando por lo que les hace falta. ¿Que no pueden agradecer por la generosidad que Dios ya mostró? No, se están peleando por un pan. Porque así somos nosotros. Si no aprendemos a ver lo que ya tenemos, que es la generosidad de Dios, vamos a interpretar toda situación desde lo que me hace falta. Nuestra generosidad no enriquece a Dios, nos enriquece a nosotros mismos. Nuestra generosidad no enriquece a Dios, nos enriquece a nosotros mismos. Vamos al versículo 6. Dice que tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio. Tomó, dio gracias, los partió y dio. Generosidad empieza con gratitud. Generosidad empieza con gratitud. Da gracias por lo que ya tienes, para que Dios sea generoso con lo que no tienes. Dice que tomó los 7 panes y dio gracias. Es Jesús presentándose al Padre y diciendo, doy gracias por lo que ya tengo. Sé generoso tú con lo que no tengo. Hace falta más panes para esta multitud. Cuando tú aprendes a vivir con gratitud con lo que ya tienes, vas a ver la generosidad de Dios en lo que no tienes. Y entonces esto me llevó a una historia. Lucas 22, 19. ¿Lo puede leer a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Estoy viendo un dador alegre. Hebreos 12 dice que con sumo gozo Él fue a la cruz. Generosidad no empieza en el dar, sino en lo que propones. Jesús, yo te doy gracias porque te propusiste darte
mucho antes del sacrificio. Es la Santa Cena. Todavía no ocurría el sacrificio, pero Él ya se había propuesto darse. Su Biblia dice que Él nos amó primero. Tu actitud no debería de ser la misma. Todavía no ocurre el sacrificio, todavía no vas a la cruz, pero tú ya te propusiste darte. Y no darte con tristeza. Tú eres el dador alegre. Tú, Jesús, eres el dador alegre que te propusiste darte mucho antes de ir a la cruz. El que se propuso ser ofrenda mucho antes del sacrificio. Su generosidad empezó con gratitud, no con una mala actitud. Dice, tomó el pan y dio gracias, pero dice que el pan representa su cuerpo. Es decir, estoy a punto de darme. No lo voy a hacer con una mala actitud. Ay, pues es que es para ellos. No, lo hago con gratitud. Lo hago con una buena actitud. Generosidad, decíamos que no se basa en cantidad, pero también generosidad viene de la palabra generar. Jesús se dio con generosidad. Se dio con el objetivo de generar. Él se dio en la cruz generosamente para que eso generara en cada uno de nosotros vida eterna. Él se dio generosamente para que generara. Cada vez que tú recibas algo, no te olvides que el propósito es generar. Estoy recibiendo la bendición, la provisión de Dios, pero yo sé que hay propósito. Tengo que generar. La posición correcta para recibir, acuérdese. Y esto aplica también en lo natural. Cada vez que tus papás te dan algo, se están dando generosamente. ¿Para qué? ¿Para que seas mal agradecido? No, para generar esta actitud de honra. Veíamos cómo Jesús les estaba dando una enseñanza y les dice, guárdense de la levadura. Es decir, les está enseñando algo para generar. Cada vez que alguien predica, cada vez que tus pastores dan una enseñanza, que los líderes nos invertimos en estudiar, no es para que nada más digas así. No, es para generar. Por eso tanto nuestra insistencia en que te congregues los domingos, en que vengas a la oración, en que te congregues los miércoles. A ver, ¿hasta cuándo vas a generar? ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir lo mismo para que tú generes? El objetivo de la generosidad es generar. Versículo 17. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Sosténme mi micrófono. Dice que Jesús tomó el pan, dio gracias, ¿y qué? Y lo partió. Y lo dio. Cuando nosotros hablamos del sacrificio en la cruz, no es nada más, ay, sí, qué bonito, Jesús murió por mí. No. Se partió. Le dolió.
sufrió, se partió. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Me partí, me dolió, me quebraron, se partió. Se partió y lo dio para que todos tuviéramos una porción de pan. Se partió para que todos comiéramos del mismo pan. Se partió. Y Dios, yo doy gracias porque dentro de esos 4,000 estaba, porque dentro de esos 5,000 estaba, porque tú me escogiste, te partiste para que yo tuviera una porción de pan. No hay 7 panes, hay un solo pan, el pan de vida que es Jesús. ¿Por qué se pelean por 7 panes cuando el pan de vida está ahí? Me partí para que tú y tú tuvieras una porción del mismo pan. Y tú sigues peleando por 7 panes. Tú sigues peleando por tu punto de vista. Tú sigues peleando por tus propias filosofías. Tú sigues diciéndole al pastor, de verdad, pastor, ya voy a venir. Tú sigues diciéndole a tu esposa, sí, de verdad, ya voy a cambiar. Tú sigues diciendo como hijo, ay, sí, ya te voy a obedecer, ya te voy a honrar. Sigues peleándote por los otros panes. ¿Que no alguien se partió? ¿Que no tenemos el mismo pan? ¿O yo tengo un pan y tú tienes una conchita y tú tienes una dona? ¿No? Entonces, se partió. Por eso les dice Jesús, ¿por qué discutís? ¿Por qué? Yo estoy aquí, yo soy el pan. ¿Por qué te peleas por otros panes? Me partí, tomó el pan, dio gracias, se partió y lo dio. Y entonces, en este asunto, me van a ayudar. Dice que lo dio. Dice que lo dio. Dice que lo dio. Y dice que lo dio. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, este es el punto. Todos tenemos una porción de pan. Y no son diferentes panes, es el mismo pan. Nuestra unidad es el testimonio de que participamos del mismo pan. Nuestra unidad es testimonio de que participamos del mismo pan. Y entonces, si yo tengo una porción de pan y ellas tienen una porción de pan, no tengo que olvidar que es el mismo pan. Lo que Jesús hizo en mi vida y la obra que hizo en mi vida también la hizo en la vida de ellas y de ellos. Compartimos el mismo pan. Esto es algo que nos va a ayudar a ser uno. Entender que en Cristo somos uno, el mismo pan. Siempre que Cristo esté en medio de ti y la otra persona, va a ser más fácil. Puedo perdonarte a través de Cristo. Puedo hacerte el bien a través de Cristo. Puedo ser generosa contigo a través de Cristo. Porque Cristo es el pan. Tú tienes, yo tengo y es el mismo, no son diferentes. Puedo ser uno contigo. Todos tenemos una porción de pan. Pero la tenemos para estar de acuerdo con Él. No la tenemos para estar en nuestros laureles, en nuestras cosas, en nuestra misma opinión. No. Tenemos el mismo pan, cada quien una porción, para estar de acuerdo con Él. Y dice, haced esto en memoria de mí. Deja de pelearte por panes. En memoria de mí. En memoria del que se partió. Cuando participamos de la Santa Cena, es reconocer que somos uno, porque Cristo nos unió. Somos capaces de vivir en acuerdo. Somos capaces de tener el mismo sentir que nuestro pastor. Somos capaces de tener este sentir que nos une. Mi pastor quiere evangelizar, ese es mi sentir también.
Mi pastor quiere que oremos a las 9 de la mañana. Ese es mi sentir también. Compartimos el mismo pan. Incluso nuestros hermanos que están lejos, compartimos el mismo pan. Nos separa la distancia, pero nos une el corazón. Tenemos el mismo pan. Versículo 17 dice: no entendéis, no comprendéis, aún está endurecido vuestro corazón. Y me encanta Jesús que les diga: no entiendes, no comprendes, aún está endurecido tu corazón. En pocas palabras, el problema no es tu entendimiento, el problema es tu corazón. No me digan que no saben que hay reunión los miércoles, no me digan que no saben que hay escuela dominical, no me digan que no saben que hay oración. Entendemos. El problema es nuestro corazón. Y mientras siga siendo ese problema, no vamos a poder ser uno. No entendéis, no comprendéis, o aún está endurecido vuestro corazón. ¿Cuántas prédicas para que tu corazón deje de estar endurecido? ¿Cuántas prédicas para que... Y a veces nada más es nuestro orgullo. No lo hago nada más porque lo dijo el pastor. No, somos un cuerpo. Leía una frase y decía que es fácil creer que estás bien cuando nadie te contradice. La falta de consejo deja ver la falta de tu unidad. Es fácil creer que todos estamos bien cuando no tenemos quien nos contradiga. Pero Dios puso un pastor, y no necesariamente para contradecirte. Hay veces en que te va a decir: ¿sabes qué? Vas muy bien. Eso es bueno, ese es el camino. Pero es muy fácil creer que estamos bien cuando no te pedimos consejo. Es muy fácil creer que estamos bien cuando no escuchamos la voz que Dios puso para guiarnos. La falta de consejo me deja ver tu falta de unidad. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que repetir estas enseñanzas para que tú decidas ser uno con tu iglesia? Para que seas uno con el corazón de tus pastores. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Has intentado, los que escriben con la derecha, han intentado escribir con la izquierda? ¿Qué pasa? No nos sale. ¿Has intentado estar en un pie y cerrar tus ojos? Si quieren, inténtenlo. Se pueden caer. ¿Qué le pasa al cuerpo? Se destabiliza. ¿Por qué crees que eso no le pasa al cuerpo de Cristo? Se partió. Jesús se partió para que su iglesia no se partiera. Jesús se partió y le dolió para que su iglesia no sufriera. Entonces, ¿por qué partes la iglesia? Entonces, ¿por qué le causas dolor al cuerpo? ¿Por qué no decides ser uno? Un cuerpo padeció, un cuerpo fue partido, un cuerpo sufrió, atravesó la cruz. Entonces, ¿por qué con nuestra falta de unidad le causamos dolor a la iglesia? Cada vez que no participas, estás frenando el cuerpo de Cristo. Ahorita te decía, levántate en un pie y cierra los ojos y obviamente te vas a caer. No se puede. ¿Por qué crees que la iglesia entonces tiene que funcionar así? Toda desmembrada. ¿Por qué creemos que yo que soy ojo, bueno, no hago mi función, pero que la haga la mano? La mano podría ver, el pie podría escuchar. No. Cuando tú no participas, no te involucras en tu iglesia, porque Dios te plantó aquí. No te plantó allá, te plantó aquí.
Cuando tú decides unirte a tu iglesia, estás ayudando a que el cuerpo de Cristo esté completo. Pero cuando tú no participas, estás frenando y estás causando dolor al resto del cuerpo. Porque entonces hay otra parte del cuerpo que tiene que hacer la función que te tocaba a ti. Es como cuando retiran una parte. Por ejemplo, tienes 2 pulmones y retiran un pulmón. Entonces todo el trabajo tiene que recaer sobre uno. Y es lo mismo. Cada vez que tú dices, ay, bueno, pues es que no pasa nada si no voy los miércoles, alguien más va a ir. El cuerpo está incompleto. Cada vez que dices, es que yo oro en mi casa, o sea, no tengo que ir a orar, el cuerpo está incompleto. Cada vez que dices, ay, bueno, es que el evangelismo no es importante, el cuerpo está incompleto. ¿Por qué creemos que el cuerpo va a trabajar incompleto? ¿Por qué le causamos dolor al cuerpo? Alguien se partió para que su iglesia no se partiera, pero somos la misma iglesia la que está partiendo el cuerpo. Y termina el capítulo en el versículo 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Cuando el cuerpo padece, nos tiene que doler a todos. Levanten la mano las escuelas de las maestras de escuela dominical. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas hay arriba? 1. ¿Cuántos salones hay? 2. Prácticamente les toca un domingo sí y un domingo no. ¿Y a ti no te duele? ¿No te duele que el cuerpo padezca? Que todo recaiga sobre el mismo equipo de siempre. Tienes algo que aportar. Dios te creó con una función. ¿No te duele? Los de la alabanza, levanten la mano. Necesitamos voces. Necesitamos más instrumentos. De verdad, no nos vamos a enojar si hay más voces. Al contrario, qué bueno que haya más voces. Qué bueno que haya más instrumentos. Pero no te duele que el cuerpo padezca. No te duele que el cuerpo padezca. ¿Cuántos vinimos los miércoles? Este miércoles. El cuerpo está incompleto. No te duele que el cuerpo padezca. Alguien se partió para que nosotros no nos partiéramos. Y muchas veces tú puedes decir, ay, bueno, es que eso de la oración a mí Dios no me lo ha revelado. Eso de la oración de las 5 de la mañana, pues idea del pastor. Que lo sigan los líderes, yo no. Dios no te lo tiene por qué revelar a ti. Pero tú tienes que confiar en que Dios eligió a un hombre y a una mujer a la cual les vale revelar sus planes. Si es el sentir de mis pastores, es mi sentir. Puedo confiar en que están escuchando la voz de Dios. Puedo confiar en que no van a hacer algo contradictorio a la palabra de Dios. Puedo confiar en que me van a guiar. Ayer veíamos en Siblings que los pastores están para cuidar. Puedo confiar en que Dios lo designó para cuidar a su cuerpo. Yo no le voy a estorbar. Yo no lo voy a frenar. Es su sentir, es mi sentir. ¿Por qué no nos duele? Tal vez tú puedas estar escuchándome y decir eso, porque sí, está bueno. ¿Por qué no te duele? Porque no te ves como parte del cuerpo. Y eso habla de tu falta de unidad. Nos tiene que doler las situaciones. Nos tiene que doler cuando un hermano está padeciendo. En la semana yo le preguntaba a Goyo y a Hilda que nos están viendo, ¿cuál es tu necesidad? Me tiene que doler. Me tengo que unir a ellos en oración. Y ellos, fíjense, me decían, nosotros estamos orando por la iglesia. Hay distancia, pero estamos orando por ustedes. Se están uniendo al cuerpo, a pesar de la distancia. Tú que estás aquí,
tiene que doler cuando el cuerpo padezca. Cuando un hermano esté en necesidad, cuando un hermano esté en una situación difícil, cuando veas que su familia está en una situación complicada, nos tiene que doler. El cuerpo está padeciendo. Yo estoy causando dolor al cuerpo. No. Y no se soluciona con un keterolaco, no. Tienes que ser parte del cuerpo. Dios nos llamó a ser uno. Y así como hay cosas que nos tienen que doler, hay cosas que nos tienen que dar gozo. Me alegro de que vayas a terminar la carrera. Me alegro de que hayas regresado con bien, Lore. Me tiene que alegrar, me tiene que causar ese gozo, que el cuerpo esté siendo fortalecido. Pero no siempre las mismas partes, por favor. Si no, vamos a hacer un cuerpo así todo desmembrado. No, tiene que estar completo. Tiene que estar completo. Te necesitamos. Te necesitamos. Decían nuestros pastores que el equipo de limpieza está pasando una temporada en la que hay hermanos que están padeciendo en su salud. Nos tiene que doler. O sea, no puedo decir, ay no, pues ellos que están enfermos como quiera que vengan a hacer el aseo. No, nos tiene que doler. Y no digas que no tienes tiempo, no digas que no tienen fuerzas. Podemos hacerlo, somos un cuerpo, podemos unirnos. Los pastores ya dieron la indicación desde hace unas semanas. Yo no sé si ya se acercaron algunos a apuntarse, pero si no, este es el momento de ser uno, de ser generosos. Es momento de que seamos uno. Nos ha costado demasiado como iglesia avanzar y es porque no hemos sido uno. Llegaríamos más rápido, dice que creemos en un destino grande. ¿Tú crees en un destino grande para esta iglesia? Eso yace en el poder del acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Si uno va, todos vamos. Hacemos borlote. Tenemos que ser uno. Dios nos llamó a ser uno, no nos llamó a estar cada quien por su lado. No. Así como el Padre y Jesús son uno, así nosotros cantábamos que el cielo y la tierra uno son. Yo quiero ser uno con Cristo. Yo quiero ser uno con mis pastores. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos y si Dios te ha hablado, pasa este día? Porque tenemos que reconocer que no hemos sido uno. Pero no todo está perdido. Podemos cambiar, podemos ser transformados, podemos ser uno. Entonces yo te invito a que pases este día. Si tú realmente quieres ser uno con tu iglesia, si tú realmente quieres ser uno con tus pastores, yo te invito a que pases. Porque es muy fácil decir amén desde nuestro lugar, pero no, hay que hacer el paso. Voy a pasar porque creo en la visión, creo en el sentir que Dios ha puesto en mis pastores. Voy a ser uno con ellos, voy a ser uno con mi iglesia. No me voy a quedar fuera, voy a ser generoso. No voy a seguir poniendo pretextos, no voy a seguir poniendo excusas. No, voy a ser uno. Tengo algo para dar, tengo algo para dar. Tengo algo para dar. Tengo que ser uno. Mi cuerpo lo necesita, mi iglesia me necesita. Tengo que ser uno. Mis hermanos me necesitan. Tengo que ser uno. Tengo que ser uno. Tengo que ser uno. Tú te partiste, Jesús, por mí, para que yo y mis hermanos tuviéramos y compartiéramos el mismo pan. Tengo que ser uno contigo. No puedo seguir siendo indiferente, no puedo seguir siendo apático. Tengo que ser uno contigo. Tengo que tener el mismo sentir que hay en mi Padre. Tengo que tener el mismo sentir que tú pusiste en mi iglesia. Tengo que ser uno. Vamos, este día entrégate a Cristo.
aprendimos que somos generosos y somos uno. La próxima vez que tengamos la Santa Cena, yo espero que tenga una mejor comprensión de lo que estamos haciendo. No es nada más que Jesús lo hizo por mí, lo hizo por todos los que estamos aquí. Jesús se partió para que cada quien tuviera una porción. Voltea con el que estás a tu lado y dile: dejémonos de pelear por el pan. Y que nunca se te olvide esto: Jesús lo tomó, dio gracias, lo partió y lo dio. El cielo se está abriendo cuando el cuerpo se une. Está listo para soltar la generosidad. Seamos uno. Seamos uno. Seamos uno. Seamos uno. Vamos, puedes decirlo. Seamos